Un niño hambriento escuchó a un caballo herido susurrar su nombre en la oscuridad la hacienda. El lamento se alzaba en la Sierra Alta como un espectro de piedra y ambición marchita, un mausoleo a la riqueza ancestral que ahora se desmoronaba bajo el peso de un secreto insoportable. Las vigas de roble, una vez fuertes, gemían bajo la brisa fría que barría los pastizales secos, llevando consigo el olor persistente de la mentira y el polvo fino que en esa región nunca significaba olvido, sino sedimento. El sol de la tarde se filtraba entre las contraventanas coloniales, proyectando barras de sombra que parecían celdas sobre los pisos de mosaico. No era solo la arquitectura lo que languidecía. La propia atmósfera de El Lamento estaba densa, encapsulada en la ausencia de don Rafael, el patriarca que había desaparecido hacía 6 semanas sin dejar rastro, ni de su cuerpo ni de su fortuna. La policía local había concluido con una premura sospechosa que se trataba de una huida premeditada, tal vez un ajuste de cuentas de negocios turbios o la desesperada partida de un hombre que se había cansado de su propia vida de control absoluto. Sin embargo, para el inspector Elías Varga, enviado desde la capital en una medida de último recurso, esa conclusión era una cubierta endeble. Varga no buscaba pruebas contundentes al estilo de los forenses. Él buscaba la disonancia, el detalle que no encajaba en la melodía del drama familiar. Su método era simple: ignorar los testimonios iniciales y concentrarse en aquello que había sido silenciado o pasado por alto. Al llegar a la vastedad silenciosa de la hacienda, Vargas se detuvo, no ante la imponente fachada, sino en los establos traseros, lugares de trabajo y sufrimiento que la fachada principal de la casa intentaba ocultar. En ese espacio, la ley del silencio parecía más fuerte que en cualquier otra parte. Los mozos de cuadra, que habían sido interrogados y descartados, mantenían una reserva que trascendía la simple lealtad. Era temor. En la última cuadra, separada del resto y sumida en una penumbra artificial, encontró a Sombra, el caballo de tiro favorito de don Rafael. El animal era magnífico y melancólico, con un pelaje negro profundo que absorbía la poca luz disponible. El caballo estaba encadenado a la pared con un grillete que parecía excesivo para su temperamento dócil. Varga observó que, a pesar de la ausencia del amo, la limpieza del establo era impecable, casi ceremonial, pero la expresión de Sombra era de confinamiento perpetuo, no de cuidado. El animal no relinchó ni piafó, solo exhaló un suspiro largo y profundo, un sonido cargado de resignación que resonó en el silencio del inspector. No era el suspiro de un animal abandonado, sino el lamento mudo de un testigo obligado a la inacción. Era evidente que Sombra había visto algo, o que su propia presencia era clave para entender la coreografía del engaño. Vargas sintió una punzada de certeza. La verdad sobre don Rafael no estaba enterrada en la tierra ni dispersa en documentos financieros. Estaba en la opresión de ese lugar, en la rutina artificialmente mantenida después del trauma, y crucialmente, en la historia no contada por el único ser que no podía mentir ni ser manipulado. La hacienda, el lamento, era un laberinto de falsas apariencias, donde cada miembro de la familia, desde la viuda austera hasta el hijo resentido, tejía su propia red de verdades a medias. Pero la clave, el hilo de Ariadna en ese oscuro tapiz de engaño, estaba en la cadena y el suspiro de un caballo que había presenciado la verdad desde su celda de madera y paja. El juego había cambiado. Varga ya no buscaba al desaparecido, sino al verdugo que había silenciado a un hombre, y de paso, encadenado la conciencia de la única criatura inocente en ese páramo de culpa. La investigación comenzaba no con quién se había ido, sino con qué había quedado atrapado. No obstante,
La prioridad de Varga no era interrogar a los sirvientes, sino diseccionar el teatro familiar que se desplegaba en el salón principal. La certeza obtenida en la penumbra del establo se convirtió en el lente a través del cual examinó el pulso de la casona. El detective centró su atención en el organigrama doméstico, donde la jerarquía del dolor era tan rígida como las leyes de la propiedad. Cada gesto, cada pausa en la respiración de los habitantes fue anotado meticulosamente, buscando la fricción entre la narrativa oficial y la verdad corporal. Doña Elena, la matriarca y ahora administradora de facto del vasto patrimonio, exhibía un control emocional casi inhumano. Vestida en riguroso negro, manejaba las cuentas y a la servidumbre con una precisión gélida que desmentía la supuesta desolación. Varga notó que su viudez no la había quebrado, sino que la había liberado de una jaula de oro y resentimiento acumulado. Contrariamente a su fachada de dolor inexpresivo, los libros contables que ella le había entregado mostraban una celeridad inusual en la consolidación de deudas y la reestructuración de inversiones, movimientos financieros que hubiesen sido impensables mientras don Rafael ejercía su tiranía económica. Este celo administrativo, más que el duelo, se presentaba como el motor que impulsaba su existencia actual. A mayor abundamiento, la situación del hijo, César, se revelaba como un lodazal de expectativas rotas y libertades reprimidas. César, un hombre cuya única herencia clara hasta la fecha había sido una profunda ineptitud para el manejo de los bienes, se arrastraba por la propiedad con el aire de quien está esperando que le entreguen las llaves de un reino que no sabe cómo gobernar. Elías Varga se percató de la tensión palpable entre madre e hijo, una lucha sorda por el control del vacío dejado por el patriarca. César no estaba de luto por su padre, sino por los años perdidos bajo su sombra. Su coartada, revisada con lupa, se desmoronaba no por falta de testigos, sino por una excesiva, y por ende dudosa, corroboración por parte de su esposa, Laura, cuya ambición se proyectaba a través de la fragilidad de su marido. Por consiguiente, la topografía del engaño se extendía más allá de las personas e impregnaba la arquitectura misma. Varga pasó horas examinando las habitaciones privadas de don Rafael. El estudio, un santuario de cuero y caoba, había sido vaciado de cualquier elemento personal con una minuciosidad que sugería no limpieza, sino purga. Solo un detalle perturbaba la pulcritud. Detrás de una estantería de libros de leyes antiguas, el papel tapiz mostraba un rasguño fino y vertical, imperceptible a primera vista, como si algo hubiese sido arrastrado con urgencia. Este indicio físico sugería una lucha silenciada o un movimiento forzado, ocurrido en la única estancia que se presumía impenetrable. Mientras tanto, en la periferia de la familia nuclear existía un relato alterno. La anciana ama de llaves, cuya lealtad a la casa superaba su miedo a la familia, había mencionado de pasada la existencia de un pabellón de juegos en desuso, clausurado por don Rafael décadas atrás tras un incidente nunca aclarado que involucraba un objeto de gran valor sentimental para él. Este pabellón, olvidado y lleno de telarañas en el extremo norte de la propiedad, representaba un nicho de la historia privada del desaparecido, un refugio de la niñez que podía albergar secretos emocionales mucho más peligrosos que las maquinaciones financieras de sus herederos. En retrospectiva, el caso no era solo una desaparición o un posible homicidio, sino la exhumación de una vida construida sobre la opresión y el resentimiento crónico. Elías Varga comprendió que la verdad estaba custodiada no solo por el silencio forzado de un animal encadenado, sino por la serie de pequeñas traiciones cotidianas que habían erosionado la vida de don Rafael, dejando a su paso un entorno maduro para la conspiración. El inspector ya no buscaba un cuerpo, buscaba el momento exacto en que la lealtad se había roto
y la oportunidad de la venganza había entrado en el sombrío paisaje de la hacienda. Sin embargo, la investigación no podía confinarse exclusivamente a los muros domésticos, ni a los dramas de sangre y herencia. Elías Varga, con una meticulosidad casi obsesiva, se centró en la periferia social y profesional del desaparecido, buscando los rencores cimentados por el poder y la avaricia. Don Rafael, al igual que cualquier titán de la tierra, había edificado su imperio sobre una red de antagonismos silenciados, de promesas rotas y humillaciones económicas que ahora fermentaban peligrosamente. Al revisar los registros de correspondencia y los expedientes legales, el inspector descubrió un patrón de hostilidad creciente que apuntaba hacia un conflicto que trascendía los límites de la hacienda. Había una sombra profesional, un resentimiento externo que se había incubado durante años bajo la ilusión de la impunidad. Además de las disputas familiares internas, surgió la figura de Ramiro, el capataz mayor de la hacienda. Ramiro había servido a la familia durante 3 décadas, una fidelidad que en apariencia era ciega, pero que Varga comenzó a sospechar que era de hecho una paciencia calculadora. Ramiro no era un simple empleado. Era la única persona que conocía los horarios erráticos del patriarca, las rutas internas para el transporte de cosechas y ganado, y la ubicación precisa de cada atajo y punto ciego dentro de la vasta propiedad. Su lealtad no era hacia los herederos que ahora controlaban la casona, sino hacia una justicia ancestral, un código no escrito de la sierra. Se rumoreaba entre la servidumbre más antigua que don Rafael había despojado, de manera artera y legalista, a la familia de Ramiro de tierras colindantes décadas atrás, un eco de venganza largamente pospuesto que resonaba ominosamente en el silencio reservado del capataz. Profundizando en los archivos financieros que no formaban parte de la documentación oficial entregada por doña Elena, Varga encontró evidencia irrefutable de una disputa amarga y reciente con un consorcio agrícola vecino. Este consorcio estaba liderado por el astuto empresario Osvaldo Durán, cuya familia, tradicionalmente rival de los dueños de El Lamento, había sufrido una reciente y demoledora maniobra por parte de don Rafael. Durán había sido humillado públicamente en una junta de inversionistas semanas antes de la desaparición, una afrenta económica que había destrozado su reputación en el valle. La presión sobre Durán era tan intensa que había hipotecado bienes substanciales, apostando todo a la adquisición forzosa de una porción de las tierras de don Rafael, un plan que el patriarca había frustrado con una crueldad calculada. Contrariamente a la imagen de hombre aislado que la familia intentaba proyectar, don Rafael mantenía líneas de comunicación discretas para sus tratos más turbios. Elías Varga, explorando el granero viejo, una construcción abandonada utilizada solo para almacenamiento de herramientas en desuso, halló un compartimento secreto. Era una caja fuerte empotrada, disimulada con ingenio bajo sacos de grano rancio y herramientas oxidadas. Dentro no había dinero en efectivo ni joyas. Su contenido era mucho más incriminatorio: una serie de grabaciones magnetofónicas. Estos audios detallaban amenazas directas, negociaciones coercitivas y la crónica sonora de sus últimos días de poder absoluto, revelando la identidad de varios enemigos que tenían tanto el motivo como la capacidad logística para ejecutar un plan complejo fuera del perímetro inmediato de la hacienda. Por ende, la desaparición se recontextualizó. Lo que al principio parecía una conspiración doméstica impulsada únicamente por la herencia o el resentimiento acumulado, ahora se bifurcaba en una intriga mucho más vasta, donde los sospechosos de la casa podían ser tanto cómplices por omisión como simples peones, en un juego más grande orquestado por terceros.
La venganza no buscaba solo la liberación de la herencia, buscaba la aniquilación metódica del poder de don Rafael desde múltiples flancos, creando un panorama donde la verdad se había ocultado bajo capas de rencor, tanto íntimo como mercenario. Esta nueva dimensión del caso obligó a Varga a considerar que la persona que había arrastrado algo por el estudio no era necesariamente el asesino, sino tal vez quien intentaba limpiar la escena para culpar a otro. A pesar de la solidez que presentaban las hipótesis previas, forjadas en la amalgama de rencores financieros y domésticos, la intuición de Varga lo impulsó a buscar una disrupción en el plano más íntimo, la vulnerabilidad física del patriarca. Elías Varga comprendió que un hombre tan obsesionado con el control como don Rafael no desaparecería por miedo, sino por una incapacidad absoluta para ejercer su voluntad. Por ende, la investigación se bifurcó hacia el expediente médico, un rincón de la vida de don Rafael que la familia había ocultado con una pulcritud notable. La búsqueda llevó al inspector a un pequeño dispensario anexo a la cocina de la hacienda, un espacio frío y mohoso, formalmente en desuso, que en realidad servía como la farmacia privada y clandestina del desaparecido. Dentro de este recinto hermético, Varga descubrió que don Rafael padecía de una severa arritmia cardíaca, una condición que, a pesar de sus intentos por proyectar una imagen de robustez, lo había convertido en un prisionero de su propia biología. La enfermedad modificaba radicalmente la naturaleza del caso. No se trataba necesariamente de un asesinato violento, sino de la posible manipulación de un deceso inminente. Varga examinó las existencias de medicinas, notando que el orden meticuloso de los frascos contrastaba con una ausencia crítica de un compuesto específico, la digitalis. Registros recientes indicaban una compra masiva de este medicamento cardíaco. Sin embargo, el suministro encontrado estaba casi intacto, una incongruencia que gritaba manipulación. Más aún, al contrastar esta información con el patrón de vida de don Rafael, el inspector accedió a un registro menor, un pequeño cuaderno forrado en cuero escondido bajo el falso fondo de una gaveta. Este documento, una suerte de diario de salud y paranoia, detallaba no solo su régimen médico con una precisión patológica, sino también su temor a ser envenenado o debilitado por quienes lo rodeaban. Elías Varga sopesó el significado de la digitalis faltante o mal utilizada. ¿Había sido el propio don Rafael quien intentó controlar su destino al suspender el tratamiento, o fue alguien más quien capitalizó su debilidad, asegurándose de que el ataque cardíaco, cuando llegara, fuese terminal y no accidental? El arrastre en el estudio, que antes sugería una lucha, ahora parecía la rápida y desesperada remoción de un cuerpo colapsado. Por consiguiente, la trama se tejió con hebras inéditas, apuntando a una motivación que trascendía la herencia inmediata. El inspector, revisando el intrincado testamento de don Rafael, descubrió una cláusula de estricta moralidad. Esta estipulación legal establecía que si el patriarca moría por causas naturales dentro de la propiedad y se revelaban ciertos detalles vergonzosos de su pasado que comprometían su imagen pública, la mayor parte de su fortuna pasaría automáticamente a una fundación benéfica, desheredando a César y despojando a doña Elena de su control. La desaparición, entonces, no era el fin del crimen, sino el medio para evadir esta cláusula. El objetivo del perpetrador no era matar, sino invisibilizar la causa de la muerte para garantizar el control sobre la fortuna. En consecuencia, el foco se desplazó abruptamente de los grandes conspiradores externos a la figura que menos sospecha generaba por su aparente falta de poder e iniciativa: Laura, la esposa de César. Su ambición, disfrazada de sumisión, ahora tomaba un matiz siniestro.
Era la única persona, aparte de don Rafael, con acceso constante a los detalles íntimos del régimen de salud del patriarca y con un motivo ineludible para preservar la fortuna a toda costa, incluso si eso significaba encubrir una muerte natural. El inspector Elías Varga se dio cuenta de que había estado persiguiendo la sombra de un homicidio, cuando en realidad lo que enfrentaba era la meticulosa y cruel puesta en escena de una desaparición para encubrir la vulnerabilidad y asegurar un futuro económico. El juego de la verdad y la mentira había adquirido una dimensión legal y médica que hacía temblar los cimientos de toda la investigación. No obstante el riguroso escrutinio de los móviles personales, el inspector Varga experimentó una súbita corrección de rumbo. La verdad, a menudo, se aloja en lo que se siente, no en lo que se dice. Una leve pero persistente emanación de hollín, ajena al aroma dominante de tierra húmeda y heno seco característico del lamento, comenzó a perturbar su concentración en el ala oeste de la casona. Elías dedujo que esa impronta química, residual y sutil, no provenía de las cocinas tradicionales de la hacienda, alimentadas por madera, sino de un proceso de combustión industrial o un transporte inusual que había penetrado el perímetro de la propiedad. Adicionalmente, siguiendo esta traza olfativa casi imperceptible, el detective localizó una rejilla de ventilación disimulada bajo una pila de ladrillos sueltos cerca del viejo pozo de irrigación. La rejilla conducía a un conducto de drenaje pluvial olvidado, una arteria subterránea construida durante la época de esplendor de la hacienda para controlar inundaciones estacionales. El pasaje, de un diámetro apenas suficiente para permitir el paso de un hombre agachado, presentaba marcas frescas de abrasión y arrastre en el limo acumulado en el suelo. Este túnel se proyectaba como una vena secreta que conectaba la propiedad interna con el mundo exterior, un canal de escape o ingreso que la policía local jamás había considerado. Por consiguiente, el análisis minucioso de las estrías en el fango reveló que el objeto transportado no era un cuerpo envuelto de manera improvisada, sino que las mellas eran demasiado uniformes y profundas. Sugerían el uso de un carro de transporte de bajo perfil, posiblemente uno de esos trineos de carga pequeños que los arrieros de la región empleaban para mover minerales o insumos a través de terrenos difíciles e irregulares. Este descubrimiento desvió el peso de la culpa de los herederos, cuyo modus operandi ideal habría sido la eliminación discreta en el interior, hacia un plan de extracción logística ejecutado por profesionales ajenos al drama de la herencia. La intervención del crimen organizado, con sus tácticas depuradas, comenzaba a superponerse al resentimiento familiar. De modo que la desaparición adquirió la terrible connotación de un secuestro elaborado. La pregunta crucial cambió de quién lo mató a quién lo necesita vivo. La respuesta se hallaba en el contenido de su caja fuerte en la capital, una serie de planos topográficos encriptados que señalaban las coordenadas de una veta mineral de alto valor, un secreto que don Rafael custodiaba celosamente y que representaba la llave de un negocio de proporciones continentales. Quienes lo habían sustraído a través de ese túnel olvidado no buscaban la herencia legal, sino el conocimiento geológico enterrado exclusivamente en su memoria. Así pues, la figura de los secuestradores se transformó en algo mucho más peligroso que simples ladrones o enemigos comerciales locales. La sofisticación del método de extracción y el uso deliberado del conducto abandonado sugerían la intervención de elementos mercenarios o agentes de inteligencia corporativa, individuos cuyo interés radicaba en desmantelar el poder de don Rafael desde la raíz, forzándolo a divulgar la ubicación precisa de ese yacimiento.
El inspector se encontró, de pronto, atrapado en un tablero de ajedrez, donde las piezas ya no eran los miembros de una familia disfuncional. Ahora se enfrentaba a actores en un conflicto económico global, donde la vida de don Rafael era solo un peón prescindible para acceder a la verdadera recompensa. Este giro violento redefinió la misión. No se trataba de probar un crimen pasional, sino de localizar la celda de un rehén silente. Varga tuvo que admitir que la escala de la operación superaba con creces cualquier investigación previa en su carrera. El inspector Varga, al confrontar la magnitud del secuestro corporativo, reconoció la insuficiencia de la lógica penal convencional frente a la estrategia de la inteligencia privada. La desaparición de don Rafael no era un enigma que se resolviera con interrogatorios a la luz del día, sino con la decodificación de patrones de actividad que se movían bajo la superficie de la legalidad. Por ello, redirigió su enfoque hacia la infraestructura de comunicaciones externas de la hacienda, buscando rastros de una señal que hubiese cruzado el espectro local con una potencia y cifrado ajenos a la vida rural. A mayor abundamiento, la instalación de antenas parabólicas y repetidoras en la hacienda El Lamento revelaba una desproporción clara entre el uso residencial de la red y la capacidad instalada. Existía un búnker de comunicaciones improvisado en el sótano de una bodega, un espacio que el capataz, Ramiro, había intentado justificar como un simple almacenamiento de equipo obsoleto. Sin embargo, Varga detectó la presencia persistente de cables de fibra óptica de grado militar, distintos a los de uso comercial, cuya canalización subterránea apuntaba no hacia la capital regional, sino hacia el desolado sector de las minas abandonadas al oeste de la sierra. Este descubrimiento implicaba una red de vigilancia y comando establecida dentro de la propiedad, no solo por parte de los secuestradores, sino quizás también por don Rafael mismo, anticipando un ataque. Consecuentemente, la figura de Osvaldo Durán, el empresario humillado, se reposicionó en el tablero. Varga consideró que Durán no poseía el músculo operativo para un secuestro de esta envergadura por sí solo, pero sí tenía el resentimiento necesario para convertirse en el punto de contacto, el facilitador local de una organización mucho más poderosa. Imagine, por un instante, cómo el odio personal puede ser explotado como palanca por intereses transnacionales. Los registros de viajes de Durán mostraban movimientos recientes a paraísos fiscales y centros de lobby oscuro, reuniones que, si bien camufladas como gestiones financieras, delineaban un patrón de reclutamiento por parte de un grupo corporativo que codiciaba la veta mineral con una voracidad industrial. Otro aspecto crucial de la logística criminal radicaba en el manejo del tiempo. Elías Vargas se preguntó, si los captores extrajeron a don Rafael a través de un túnel, ¿qué mecanismo usaron para inmovilizarlo sin despertar a la casa? La respuesta residía en el uso estratégico de la niebla. En esa región de la sierra, ciertas horas del amanecer traían consigo una bruma densa que reducía la visibilidad a metros. Revisando los partes meteorológicos de la noche de la desaparición, Varga constató una condensación excepcional. Esta niebla no era solo una cubierta visual, también amortiguaba los sonidos, creando una burbuja acústica perfecta para el movimiento de vehículos y la manipulación de cargas pesadas, invalidando la coartada de cualquier testigo que asegurara no haber oído nada. A diferencia de la torpeza que caracteriza a los crímenes pasionales, esta operación demostraba una precisión militar, una planificación que incluía la gestión de variables ambientales. El inspector se enfocó entonces en el equipo de seguridad privada que don Rafael había contratado meses antes de su desaparición, una firma de consultoría de riesgo de bajo perfil. Estos consultores
eran, en realidad, mercenarios retirados cuya función aparente era proteger, pero su verdadero propósito, según Varga, pudo haber sido el de monitorear al patriarca y sus secretos, esperando el momento exacto en que su debilidad cardíaca se alineara con la ventana de niebla perfecta para la extracción. La traición, en este nivel de juego, se compraba por hora, no por lealtad. Por lo tanto, la verdad del encadenamiento de Sombra, el caballo, cobró un significado escalofriante más allá de la simple crueldad animal. Si el caballo, acostumbrado al trabajo matutino, hubiese sido dejado libre, su alarma o nerviosismo, al percibir movimiento inusual en la madrugada, lo habría delatado todo. Encadenar a Sombra era un paso de ingeniería de sonido, una medida de control, de variables operativas, para garantizar que el único testigo mudo no pudiese, a través de su instinto, sabotear el momento de la extracción. Varga se dio cuenta de que la frialdad de los secuestradores no radicaba en el asesinato, sino en la eliminación de cualquier posible ruido en el sistema. Sin embargo, la complejidad de la red de secuestro reveló una sutil pero profunda falla de seguridad, un patrón anómalo de consumo eléctrico que Varga notó en los registros históricos de la hacienda. Un pico de energía inusual había coincidido con la hora de la extracción, un aumento que superaba con creces el simple encendido de luces o el uso de electrodomésticos. Este incremento, sostenido durante casi una hora, sugería el uso de equipo altamente especializado que requería una fuente de alimentación considerable, posiblemente generadores portátiles silenciados o herramientas de corte de alta potencia, implementadas para asegurar la abertura del túnel o para neutralizar un sistema de alarma olvidado por don Rafael. Consideren cómo un detalle técnico, ajeno a la psicología criminal, puede delatar la sofisticación de un plan. Profundizando en este rastro energético, el detective indagó sobre los proveedores de servicios industriales en la región. Descubrió que una empresa contratista de perforación minera, conocida por su trabajo en proyectos de infraestructura remotos y controlada indirectamente por intereses extranjeros, había solicitado permisos de tránsito en la zona montañosa justo en los días previos a la desaparición. Esta compañía, cuyo nombre de fachada era Servicios de Geología Andina, poseía la maquinaria y, lo más importante, la experticia para manejar la geografía subterránea con precisión milimétrica. La conexión se hizo tangible cuando Varga accedió a los archivos de mantenimiento de la hacienda El Lamento, encontrando un contrato de servicio menor, firmado meses antes por don Rafael, para una evaluación de la estabilidad del terreno, cerca del pozo. De esta manera, la coartada de la empresa contratista se desmoronó. Los supuestos ingenieros no estaban realizando una inspección, estaban de hecho mapeando el conducto de drenaje abandonado y realizando las modificaciones estructurales necesarias para asegurar el tránsito del rehén y el equipo. El conocimiento geológico de don Rafael no solo era la recompensa, sino también el mapa operativo utilizado en su contra. Imaginen la ironía. El hombre que controlaba la tierra fue secuestrado usando las entrañas de su propio dominio. La empresa fachada se había convertido en la punta de lanza de la operación, operando con la frialdad de una corporación que monetiza el riesgo humano. Consecuentemente, el análisis del terreno adyacente al punto de salida del túnel reveló otro elemento perturbador: el suelo, cubierto por una alfombra natural de musgo y maleza, presentaba trazas de bentonita. Este material es un lodo de perforación, utilizado habitualmente para estabilizar pozos y tuneladoras. La presencia de la bentonita confirmaba el uso de maquinaria pesada y sugería que el punto de extracción no era un simple agujero en la tierra, sino un acceso temporalmente sellado, diseñado para confundir cualquier búsqueda aérea o terrestre.
El rastro de los secuestradores no se había borrado, se había enterrado bajo capas de disimulo geológico. Además, Varga se centró en la única persona que había estado en contacto directo y prolongado con don Rafael antes de su extracción, el médico personal, un hombre mayor y de reputación intachable que había administrado la Digitalis. Tras una revisión exhaustiva de sus registros financieros, se reveló que el médico había recibido una transferencia bancaria anónima de una cuantía exorbitante 2 días después de la desaparición, disfrazada como donación benéfica. Este pago no era por el asesinato, sino por el silencio profesional. El galeno, aprovechando la fragilidad cardíaca de don Rafael, había administrado la dosis correcta para asegurar el colapso, inmovilizándolo sin matarlo, justo antes de la ventana de niebla. Su testimonio, presentado inicialmente como imparcial, era el eslabón crucial entre la fragilidad biológica del patriarca y la logística mercenaria. En suma, la cadena de la verdad se completó. Elías Varga ya no solo lidiaba con el secuestro, sino con una elaborada operación de ingeniería social, médica y geográfica. El caballo encadenado, el consumo eléctrico anómalo y la bentonita en el suelo, todos convergían en la figura de un médico sobornado que había entregado a su paciente, debilitado y paralizado, a los intereses corporativos que lo esperaban en la boca del túnel. La avaricia, en este caso, se había manifestado no como un arrebato de violencia, sino como una calculada y silenciosa conspiración que instrumentalizó hasta el último detalle de la vida del patriarca, utilizando su propio cuerpo y su propia tierra como herramientas de su ruina. La tarea restante era encontrar el destino de esa ruta minera, el lugar donde la geología se fusionaba con el cautiverio. Al sopesar la compleja urdimbre tejida con hilos de avaricia doméstica y maquinaciones empresariales de alcance transfronterizo, el inspector Varga comprendió que no se trataba solo de resolver una ausencia, sino de desentrañar una estrategia de aniquilación diseñada con fría maestría. La verdad había estado oculta no por falta de evidencia, sino por la perfecta orquestación de la distracción, donde los dramas de sangre servían únicamente como velo para un robo de naturaleza geológica. Lo que en un inicio pareció ser el eco de una venganza personal o el resultado de un resentimiento crónico, se reveló como la punta de lanza de una operación quirúrgica, donde la paciencia y el cálculo superaban la pasión. La hacienda, ese símbolo de poder inamovible, se había transformado en un mecanismo de relojería, cada habitante, consciente o inconsciente, cumpliendo un rol preciso en la cronología del engaño. La concatenación de eventos, vista en retrospectiva, dibujaba un mapa operativo de escalofriante precisión. Se evidenció cómo las fragilidades más íntimas del patriarca, aquellas que celosamente intentaba ocultar al mundo y a sí mismo, fueron catalogadas y explotadas como puntos débiles en una estructura fortificada. El uso estratégico de factores ambientales, la niebla que abrazaba la sierra al alba y los silencios impuestos a lo inanimado y lo vivo, certificaban la intervención de una inteligencia superior, ajena a la improvisación emocional. Este nivel de planificación no admitía errores sentimentales. Cada variable, desde la biología del objetivo hasta la climatología del terreno, fue cooptada. El lamento no fue solo el escenario del crimen, sino una víctima más de la traición. Sus propias arterias subterráneas, diseñadas para el flujo de agua y el saneamiento, se convirtieron en conductos para el exilio forzoso de su dueño, una burla cruel a la soberanía de la propiedad y una muestra palpable de cómo la traición se puede instrumentalizar desde la confianza más profunda. En esta tesitura, el panorama se redefine. La motivación financiera, si bien crucial,
era sólo la superficie de una ambición que buscaba trascender fronteras y regulaciones. El rastro de la verdad no se halló en confesiones, sino en la decodificación de patrones técnicos, anomalías energéticas y trazas de materiales que delatan la inserción de maquinaria pesada en un entorno de paz aparente. Estos vestigios industriales, silenciosos delatores, guiaron la mirada del inspector fuera del círculo familiar, hacia la geografía cruda y prometedora de la sierra. La verdad, despojada de sus velos superficiales, exigía ahora una confrontación directa con la fuente del poder corporativo, que instrumentalizó el resentimiento local como combustible. Elías Varga ya no buscaba a un fugitivo, sino la ubicación de un eslabón vital, encadenado por un secreto geológico que valía mucho más que su propia vida. Reflexionando sobre esta jornada de sombras y subterfugios, nos encontramos al borde de la revelación definitiva. El tapiz que parecía caótico se ha desenrollado, mostrando una composición meticulosa donde cada hilo, desde el susurro sofocado de la conciencia hasta el silencio comprado de un juramento hipocrático, conduce al mismo punto de fuga. La búsqueda ha transitado de la culpa pasional a la fría contabilidad del riesgo. La justicia, en este contexto, no puede conformarse con señalar al ejecutor inmediato. Debe desmantelar la estructura que permitió que el odio se vendiera al mejor postor corporativo, transformando la venganza personal en una eficiente operación de extracción. La clave para desenmascarar el destino final de don Rafael reside en entender el código de su cautiverio. La avaricia no lo aniquiló, lo puso a trabajar bajo coerción. Es imperativo ahora seguir esa ruta de la minería clandestina, ese sendero forjado con cálculos financieros y traición profesional, para culminar la persecución. La resolución ya no es una hipótesis, sino una coordenada precisa en el mapa de la ambición humana, sin límites.